en el libro de Hebreos, yo quisiera compartir en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos 6, 18. Para que por dos cosas, póngame atención por favor, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Por dos cosas inmutables. Entonces ahí tenemos la palabra inmutable. Y ustedes me van a disculpar, mis amados hermanos, en el día de hoy, porque se le ha dado mucha Biblia. Entonces yo traigo también mucha Biblia para sustentar lo que yo estoy hablando, porque si lo que yo hablo no tiene sustento bíblico, nada habló el pastor. Pero dice la palabra inmutable, dice condición, la condición divina de ser inmutable en la teología bíblica para el Señor es que Dios es inmutable en naturaleza y en carácter. Esto incluye su esencia, el ser, su ser, los propósitos y las promesas de Dios. Vamos llegando. Entonces, inmutable es aquello que no puede ni se puede cambiar. Eso es lo bueno de Dios. Que no puede ni se puede cambiar. Por lo tanto, de algo no mudable o inmodificable. Oiga bien, no mudable o inmodificable. Entonces, si Dios es así, es inmutable y es inmodificable, tenemos una extraordinaria esperanza de que lo que Dios ha dicho se cumple. Todavía no le he dado el tema del día de hoy, pero vamos caminando hacia allá. No se me desesperen. Sí, no se desesperen, porque cuando usted llega y ve el agua en el río, la ve clara, la ve tan bonita que usted llega y se mete al río. Entonces nada más bebe agua clara usted, porque el que viene atrás no va a beber, y es para que todos bebamos. ¿Cuántos han ido al campo y han ido a la regola y se meten y meten los pies de una vez? Y de una vez se enturbia porque se levanta lo de abajo. Entonces tenemos que ir suave para que podamos digerir el mensaje. Y así me ayudan a mí. Amén. Porque estoy un poco nervioso. Salmo 102, 25 al 27 dice así. Vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios ahora, ¿verdad? Desde el principio tú fundaste la tierra. No fue otra gente, fue Dios. Y Margarita, yo recibí esa palabra. Y los cielos de los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Es Dios inmutable. Es al Dios que tú le crees, es al Dios que está vivo, que en el día de hoy tiene algo para ti, que te lo va a entregar y que ya te lo entregó y te dijo, espera en mi tiempo. Vamos a trabajar tu vida conforme a lo que tiene que ser trabajado internamente, en lo espiritual, en lo físico, en cada área que tú necesitas. Pero yo vengo contigo, yo voy a trabajar contigo, yo te voy a dar lo que tú necesitas, pero necesitas cambios. Entonces, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás para siempre. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acaban. Es decir, Dios es el mismo, Él no es modificable. Él no es modificable para absolutamente nada. Él tiene su código, su esencia, lo que Él es y lo que te digo que lo va a cumplir. Pero esas dos cosas inmutables por las que Dios no cambia, eso en el día de hoy el tema, son promesa y juramento. Y de los que hablaron en el día de hoy aquí, inclusive de los que adoraron, hablaron de promesa y hablaron de juramento. Y yo me doy cuenta cuando hay una conexión con el mensaje de manera inmediata, porque yo comienzo a trabajar, aunque yo estaba sentado allí haciendo algo, estaba atento a lo que se estaba diciendo. Y comencé a escuchar la adoración y todo lo que se hablaba. Y se habló de promesa y se habló de juramento. Entonces, para que estemos más firmes en lo que Dios ha preparado para nosotros como su promesa, vamos a definir la promesa. Dice, promesa en la Biblia viene del griego evangelia, que significa anuncio o mensaje, mediante el cual Dios se compromete en conferir algo bueno. Oiga bien, Dios se compromete a conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendiciones y de cosas buenas para los que creen. Es decir, usted tiene que estar en la promesa, pero tiene que creer en ella y tiene que creer a Dios.
No es venir, como dije al principio, venir a confesarlo porque se me va a resolver mi problema. Hay cambios y hay trabajos que hay que hacer. Entonces dice, toda promesa de Dios tiene la garantía divina. Oiga bien, el sello, yo Jehová, de que se cumplirá. Tiene la garantía divina. Usted compra un efecto en algún lugar y tiene una garantía de 1 año, 6 meses, y si paga adicional encuentra de 6 años, pero esta tiene una garantía divina de que se cumplirá. No tiene que pagarla, simplemente creer en Dios, creer a su palabra, creer a su promesa, creer a lo que Él ha dicho y ser fiel. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esa promesa divina de que se cumplirá, nosotros podemos caminar seguro, y como los apóstoles que estaban con el Señor, los discípulos que estaban con el Señor en la barca, y la barca se movía de aquí para allá, de allá para acá, vinieron vientos y vinieron tempestades, pero la barca, independientemente, hay algo extraordinario aquí. Se levantó el mar, se levantó el viento, o el viento hizo que se levantaran las olas. Los discípulos estaban temerosos allí, pero la barca, el viento y el mar sabía que alguien que estaba ahí adentro llevaba una promesa que no podía volcar la barca. Y los discípulos se desesperaron. Maestro, despierta que perecemos. ¿Qué quiere decir? Que si hay un Dios inmutable, que hay un Dios que no cambia, se puede estar acabando el mundo, puede estar aconteciendo lo que sea, y lo que Él dijo, aunque Él esté descansando, se va a cumplir, porque ya Él lo dijo. No importa que Él esté descansando, se va a cumplir, porque hay una garantía divina de que lo que Dios dijo, así será. Entonces, 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, si Él duerme, yo estoy tranquilo, yo voy a dormir más tranquilo, porque todas sus promesas son en el sí y son en el amén. La palabra dice que no se dormirá el que guarda a Israel, porque estamos hablando de un hecho, de un acontecimiento que sucedió. El maestro estaba descansando donde, en la barca. Maestro, despierta que perecemos. Dice la palabra que cuando habló al viento y al mar, todo se calmó. Entonces yo sé que Dios va a hablar por mí, porque Dios está por mí, y yo sé que lo que Él me prometió lo va a cumplir, porque su promesa no va a cambiar, porque Él es un Dios inmutable. Y por dos cosas de la inmutabilidad de Dios que estamos hablando en el día de hoy, que no va a fallar, es promesa y juramento. Dice juramento, aquel que se afirma la verdad de algo presente o pasado. Estábamos en Corintios y estábamos viendo la palabra, pero nos vamos para atrás para ver que en el pasado Dios también habló y cumplió. Génesis 22, del 16 al 17 dijo, por mí mismo he jurado. Ahí está el juramento. El juramento sostiene la promesa. El juramento es lo que dice que esa promesa se cumple. Y dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, estaba hablando con ¿quién? Con Abraham, ya no era con Abraham, ya estaba hablando con Abraham. Génesis 22, ya en el 17, Abraham pasa de ser a Abraham, el padre de naciones. Dice, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, y hace así, le afirma y dice, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que están en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Oiga, qué juramento. Yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar con ese uno que tú vas a tener, con ese uno que yo te voy a dar. Yo te voy a multiplicar como las estrellas que están en el cielo, como la arena que están en el mar. Yo siempre he dicho, usted va a la playa y usted se para y coja un dedo. Mójese la punta de su dedo, o sin mojarlo, y póngalo en la arena, y haga así, y mire, y si usted puede contar los granitos de arena que usted tiene en el dedo, es algo milagroso. Y Dios le dijo a Abraham, voy a multiplicar tu descendencia como la arena que está en el mar, no con el puñito que tú puedas agarrar en la mano, ni con el que tú puedas agarrar en tu dedo. Es que yo voy a multiplicar tu descendencia y ellas van a poseer la puerta de tus enemigos. Qué
promesa tan grande, qué juramento que se sostiene en una promesa de la que Dios ha hecho. ¿A cuánto Dios nos ha dado su promesa y la hemos visto cumplirse y las que faltan por cumplir? Amén. Entonces el Señor tiene juramento y promesa para nuestra vida. El Señor desea que se cumplan, pero nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que, es muy bonito la promesa, es muy bonito el juramento, pero nosotros también tenemos que cumplir. La gente dice, no somos salvos por gracia. Eso no te da carta abierta a que tú hagas de tu vida un desastre, porque tú eres salvo por gracia. No, eso no es así. Si somos salvos por gracia, tenemos que mantenernos, porque la palabra dice que el que se mantenga fiel, ese al que venciere, yo lo haré columna. ¿De dónde? De mi casa. Yo lo haré columna firme ahí, y no lo voy a quitar jamás el nombre del Señor. Tenemos una promesa extraordinaria de parte de Dios. Entonces, como que hay esos requisitos. Usted va al banco a tomar un préstamo X por un carro, una casa, una hipoteca, lo que sea, y el banco le da un listado de requisitos extraordinarios. Así tiene nuestro Señor requisitos también. Tiene requisitos, tiene condiciones. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, Dios tiene estatutos, Dios tiene condiciones que nosotros debemos entender. Entonces, Dios nos colma de bendiciones. Y esas bendiciones vienen acompañadas a cada una de esas promesas que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nosotros, para que se cumplan. Yo creo en las promesas de Dios. Yo no sé cuánto la creen, pero yo creo en la promesa del Señor. Miren, a mí no me motiva que un conglomerado de personas esté patas hacia arriba, brincando, eufóricamente brincando. A mí me motiva que aún en el silencio la persona reciba el mensaje, lo guarde en su corazón y se lo lleve a su casa. Es más lindo yo escuchar decir, fue una buena palabra que Dios trajo en el día de hoy, porque eso cambió mi vida. Una palabra que fue dicha en el día de hoy que cambió cierto aspecto de mi vida. Más que yo ver una persona brincando eufóricamente. Esas emociones se pasan, esas emociones se van, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El peso de Dios en nuestras vidas es más grande que cualquier oleaje que se levanta, porque cuando usted ve, yo vi en estos días un reel de que había de las olas más grandes del mundo, y yo vi que se levantaba esa ola, pero se desvanecía. Entonces la palabra de Dios se levanta y permanece siempre arriba. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Amén. Entonces Dios tiene para nosotros abundante promesa. Deuteronomio 8, del versículo 6 al 10 dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios. Ve como Dios dice que usted tiene que guardar sus mandamientos. Estamos caminando en el Antiguo Testamento, pero no se crea que porque estamos en el Nuevo Testamento y que Jesucristo nos redimió de la maldición del pecado, no tenemos que guardar todavía su palabra. Tenemos que guardar su palabra. Amén. Gracias. Entonces dice, andando sus caminos, ¿y qué? Y temiéndole. No es que usted oiga el nombre del Señor y comience a temblar en las rodillas. No, es que usted tema con respeto y reverencia delante del Padre. Porque Jehová tu Dios te introduce, oye, ¿dónde? En la buena tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Usted dirá, pastor, deténgase. Eso es una promesa para Israel. Bueno, yo le voy a decir que hay muchas promesas para Israel, pero Dios me dice, clama a mí, yo te responderé. Y yo le voy a decir algo de lo que yo estoy leyendo. ¿Cuál palabra Dios no ha cumplido en usted? Tierra de trigo, de cebada, de vides. Dios nos ha dado una tierra extraordinaria. ¿Qué produce nuestra tierra? No tenemos una tierra, República Dominicana, una nación que tiene tierra fértil y que produce frutos en abundancia. Entonces estamos recibiendo de la promesa de Dios. Higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces esos lugares que Dios te ha dado y que menciona en Deuteronomio capítulo 6, que dice cisterna que tú no cavaste, tierra que tú no, casa que tú no construiste,
olivo que tú no sembraste, son todas esas promesas y bendiciones que Dios te ha dado. Y yo le digo a usted en el día de hoy, usted está viviendo quizás en casa que usted no puso ni siquiera un ladrillo. Usted vive en algún lugar que usted no sabe el esfuerzo, cómo fue que salió, ni de dónde salió la bendición para que usted entrara en ese lugar. Yo soy un ejemplo de eso. Entonces, hay cosas que usted ha recibido, que usted entiende que por su fuerza usted la ha hecho, pero Dios te dice, hey, un momento, no te olvides de que fue Jehová tu Dios quien te dio la fuerza para hacer que esa riqueza y esa bendición fue mi promesa que yo estoy cumpliendo contigo para que se cumpla y tú seas engrandecido. Pero papá, no te olvides de que fui yo Jehová tu Dios. Cuando nosotros nos hacemos ignorantes después que crecemos, entonces viene la caída, y es peor la caída que mantenerse fiel y humilde delante del Señor. Dios quiere bendecirnos y desarrollar en cada uno de nosotros su promesa y su juramento, pero quiere que nosotros caminemos conforme a lo que Dios ha mandado en nuestra vida. Por eso yo decía, repito como dije ahorita, cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Todas las cosas, todo lo demás es una añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios, yo conforto mi alma espiritualmente. Y físicamente tengo condiciones y Dios comienza a darme la añadidura. Dios comienza a ponerme en la tierra de bendición. Dios comienza a darme la casa de bendición. Dios comienza a ponerme en el empleo de bendición. Dios comienza a prosperarme en ese empleo. Comienza a subir de posición en el empleo. Esas son las añadiduras de Dios, porque yo soy un hombre sujeto a lo que Dios diga. Yo soy un hombre sujeto independientemente de que yo tengo condiciones aquí que batallan conmigo en mi mente, en mi corazón. Yo sé que Dios va a cumplir. Yo sé que habrá un buen futuro, porque mi esperanza no podrá ser, y yo sé que viviré. Entonces, para testificar el milagro que Dios ha hecho en este desierto, en el proceso del desierto es que comenzamos a prepararnos espiritualmente. En el proceso del desierto tú te levantas y tú te caes. Pero en el proceso del desierto, que te levantas y te caes, cuando sales del desierto, ya eres una persona más madura. Ya eres una persona que está fortalecida. Ya eres una persona que va a pasar. Porque, ¿qué dijo la palabra? Si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 4, dice que el Señor fue tentado. ¿A dónde fue el desierto? Fue tentado. Estuvo allí 40 días. Y se levantó, ¿quién? El tentador, que Jehová lo reprenda. Y comenzó a hacerle ofrecimientos y comenzó a decirle cosas. Pero cuando yo obedezco a Dios, entonces yo soy fuerte, como decían los niños ayer. Yo soy fuerte. Y cuando el enemigo me dice que no hago una cosa, no lo voy a obedecer. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo voy. Se perdieron de algo maravilloso. Y él estaba a punto de brincar con los niños, porque yo sé que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Entonces no nos vamos a enorgullecer, porque nosotros no hicimos ningún esfuerzo para obtener esa promesa. Usted recibe una herencia. Cuando usted recibe una herencia, ¿quién trabajó? ¿Usted o trabajó otro por usted? Fue otro que trabajó por usted. Pero había una promesa de parte de Dios que usted recibiera esa herencia, que estaba preparada en un momento determinado para llegar a su vida cuando usted estuviera en la condición de recibirlo. Eso es en Dios. No estoy hablando del mundo, estoy hablando en Dios, porque la gente se pone quejumbrosa. Yo sí estoy mal, la vida no va a cambiar. A mí no me va a cambiar la vida, yo no sé qué. El cristiano, cuando comienza a quejarse, le dice, voy a tener que meter a esta muchacha para el desierto otra vez. Voy a tener que pulirlo, voy a tener que trabajarlo, voy a tener que darle su tablazo allí, voy a tener que enderezarlo, voy a tener que hervirlo, voy a tener que agarrar como el alfarero, quitarle esta pieza de aquí, volver a echarle una agüita y comenzar a prepararlo. Y entonces después meterlo en el horno con un poquito de fuego. Es mejor obedecer y pasar el desierto en ese proceso que tener que venir. Entonces el Señor da muchas promesas y juramentos. Ya casi termino, pero aún no concluido. Si usted toma la palabra en el libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 8, y usted ve que Salomón, como en el capítulo 6 por allí, dice que edificó el templo. Pero ya en el capítulo 8 comienza Salomón a traer el arca al templo.
y comienza a traer los utensilios de la casa de Dios al templo. Sabemos que Dios preparó a Salomón para que construyera casa. No le permitió hacer casa a David, aunque David tenía los planos o fuera lo que tuviera. David no hizo casa para Jehová, porque el Señor le dijo: no eres tú, es tu hijo, y es Salomón. Y eso despierta la envidia a mucha gente, porque cuando usted es escogido en un grupo de tantos hijos que David tenía, imagínese usted, entonces para Salomón lo pusieron. Pero Salomón no, ni siquiera era hijo de quién vino a ser hijo de Salomón, de Isabel, la mujer de Urías el Eteo. Y allí se glorificó el Señor en ese vientre para traer a aquel que le construyera el templo a Jehová. A veces, señores, lo más insignificante que usted se cree hacer, Dios tiene una promesa para ti demasiado diferente a lo que tú esperas. Por eso tú no debes desmayar. Ay, no, porque yo no sé, yo estoy aquí, pero yo no sé de mí. Por ahí anda un hombre que dice que se graduó, que comenzó el bachillerato a los 18 años y terminó siendo un profesor en la Universidad de Cambridge. Lo vi también en las noticias en estos días. Y no es cosa fácil llegar a ser un profesor ahí. Pero Dios tiene cosas extraordinarias para el ser humano. Iglesia, Dios tiene cosas buenas para ti. Amén. No se desesperen, eso es para que se despierten un poco. Entonces Salomón comenzó a prepararlo todo y a entrar, y dice que había una presencia tan extraordinaria en la casa del Señor. ¿Cuánto añoramos la presencia, la nube densa del Señor dentro de esta casa o así de restauración? No importa lo pequeño que sea, Señor, aquí hay espacio, tú eres el dueño de este lugar. Señor, tú cabes en este lugar. Si es muy pequeño para ti, porque los cielos de los cielos no te pueden contener, algo de tu presencia envía sobre este lugar y vacíate, oh Jehová, en cada uno de tus hijos que están aquí sentados, escuchando tu palabra, esperando un cambio y esperando pacientemente en que se cumpla tu promesa y juramento. Señor, te damos gracias. Entonces Salomón decía que los sacerdotes y que la presencia del Señor no podía aguantarse en aquel lugar. Pero Salomón hizo algo extraordinario, preparó ese lugar de adoración, ese templo tan maravilloso para el Señor, y cosas allí acontecieron, y lo vamos a ver por la palabra. Porque la solemnidad, muchas veces tenemos que tener en cuenta cuando hacemos algo para Dios, tenemos que hacerlo maravilloso, tenemos que hacerlo bueno, tenemos que hacerlo en excelencia. Si vamos a dar algo, no vamos a dar de lo que nos sobra, vamos a dar algo bueno para que se cuente mañana que lo que se hizo allí fue para Dios, y como se trabajó para Dios hubo excelencia. Cuando nosotros hacemos algo, por pequeño que sea, tratamos de hacerlo en excelencia, porque le estamos dando la gloria al Señor. Si usted hubiese podido ver cómo se transformó este espacio en el día de ayer para que los niños tuvieran su tiempo, y cómo estaban las letras allí, todo se transformó de manera extraordinaria para recibir a aquellos que no tienen la capacidad en el día de hoy de podernos ver como adultos. Se transformó el lugar para niños. Entonces Dios transforma cada etapa de tu vida para que tú puedas entenderla. Para Dios todavía podemos ser niños, pero en un momento determinado nos va a tratar como adultos. Ya nos trata como adultos. Así que no esperen, nos va a tratar como niños. Dice Primera de Reyes 8:15. Dice: y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su boca ha cumplido. ¡Pum! Ahí comenzó Salomón. Y dice en el 20: y Jehová ha cumplido su palabra, oiga bien, que había dicho. Entonces, él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, es el sucesor. Nosotros muchas veces entendemos que los sucesores tienen que levantarse en la familia pastoral. No es en la familia pastoral. Muchas veces nosotros queremos como pastores que nuestros hijos vengan a servir a Dios, a forzarlos a que sirvan a Dios. No, cada quien tiene su llamado. Y no podemos obligar absolutamente a nadie a que tome el micrófono de manera obligatoria, porque desde que se pare ahí, si su llamado no es predicar, si su llamado no es evangelizar, si su llamado es otro, va a comenzar a manifestarse su llamado desde que él coge el micrófono. No es el predicador, no es el sucesor del predicador, porque no es el llamado de Dios.
pero dice, quizás en ninguno de los hermanos de Salomón estaba la condición de la continuidad de ser el rey, ni tenía el temple, ni el carácter, ni la gallardía, ni tomar las decisiones que había que tomar, porque cuando usted está en una posición de autoridad, hay decisiones que tienen que tomarse y hacerse por encima de la cabeza de quien sea, porque Dios te manda y tiene que ejecutarlo. Y cuando Dios manda, manda. Si Dios te manda, hay un respaldo en su palabra. No importa lo que se levante. Aunque un ejército acampe, yo no temeré. Dios habló. Yo voy a confiar. Yo estaré confiado. Dice la palabra, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, me he sentado en el trono de Israel. Cuando se sienta en el trono, se sienta a mandar. Como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces, en el 24 dice, que has cumplido a tu siervo David, mi padre. Oiga la palabra clave ahí, él lo viene diciendo, pero de otra manera, desde el principio. Lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Tú dijiste que me vas a construir un templo. Voy a construir el templo. Ahí están las bases para traer el templo. Ahí está todo lo que necesitas para mi templo. Ahí están las medidas. Ahí está todo como yo lo quiero. Ahí está todo ordenado para que tú lo hagas. Y si usted lee, como cuando hablamos la semana pasada de todo lo que como fue, de que hablamos de la columna, cómo fueron revestidas esas columnas, todo el oro y todo lo que se usó fue promesa y provisión de Dios. Fue promesa y provisión de Dios. Entonces, dice, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Y al siguiente versículo, el 25, dijo Salomón, y me encantó lo que dijo. Dijo Salomón lo siguiente. Dijo, y que haya siempre en tu trono uno de tu hijo David, quien releve, quien continúe. Pero hizo así y frenó y pensó y dijo, si cumpliere tus mandamientos y tus estatutos, porque también eso es una condición de la promesa. Si cumple, si trabaja, si busca el rostro de Dios, si no te apartas, si estás con Él, siempre habrá un respaldo de Dios en la casa de quien continúe levantando el pábilo y poniendo la palabra encima para que pueda verse y leerse, porque nadie pone un pábilo, nadie pone una vela, un foco debajo de la mesa, siempre se pone arriba. Entonces, ¿qué se procura? Cada vez que tú vas dejando la descendencia o dejando el continuador, absolutamente tiene que venir algo más alto y verse y verse y verse, porque va a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué digo verse, verse y verse? Porque cada vez que va pasando el tiempo, el mundo, decía nuestra hermana esta mañana, porque los días son malos y vendrán peores, entonces tiene alguien que verse más, alguien sacar más la cabeza para anunciar esa promesa y ese juramento que Dios estableció para que no perezca en tu descendencia, porque la palabra de Dios no va a perecer jamás. Amén. Entonces, andar en integridad, Dios quiere que andemos en integridad, que busquemos su rostro, que no nos apartemos, que seamos continuos en lo que hacemos en Dios. Por eso, cuando hablamos la semana pasada de las columnas, es un constante mover y de usted estar en la casa de Dios, porque las columnas requieren estar siempre a tiempo para hacer la obra del Padre. Cuando eres elegido por eso, es algo extraordinario, es algo bueno, pero sabe que Dios te va a dar qué hacer. Porque en Dios no hay vagos. Es muy imposible que en Dios haya vagos. Y ahí yo voy a hacer un paréntesis. Yo vi un testimonio de una joven adoradora de un grupo, no sé cómo se llama, no lo recuerdo ahora. Y le dijeron, a mí me llamó la atención, porque cuando tú fuiste a predicar, a adorar, tú subiste con la Biblia en la mano y como que abrazabas la Biblia. Ella dijo, claro, Dios me libró de la muerte. Dios no me libró de la muerte porque yo soy adoradora. Dios no me libró de la muerte porque yo canto en este grupo. Dios no me libró de la muerte por ser quien yo soy. Dios me libró de la muerte porque creía su palabra y creía su promesa. Y
cuando usted crea su palabra y crea su promesa, usted se aferra a eso. Y Moisés se sostuvo como del invisible. Y caminó y anduvo porque lo sostenía. Esa es una promesa extraordinaria. Si entramos al Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, encontramos muchas cosas maravillosas. Y en un momento la palabra dice, ¿y qué si no seguimos hablando de Barak, de Jefté, de Sansón, de David y de los profetas? Entonces ahí el primero que me vino a la memoria fue Daniel. Pero también si hablamos de Jeremías, de Isaías, de todos los profetas que en un momento determinado Dios usó para llevar su obra y hacer que se cumpliera. Entonces, luego de la dedicación, luego de que estaba todo ahí en el templo, Salomón comenzó a pedir y a solicitar favores de parte de Dios. Y yo le digo a usted que clamen, porque aunque sean palabras y promesas que fueron dadas para el pueblo de Israel, cuando usted comienza a ver lo que Salomón decía y le pedía al Señor, usted puede apelar, porque Dios te dice claro en el libro de Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé. Y yo haré grandes cosas y ocultas que tú ni siquiera conoces. Entonces tenemos un recurso extraordinario en la palabra, vamos a usarlo, porque tenemos que caminar por ella, tenemos que andar por ella. Y cuando él dedicó en un momento determinado, en el versículo 56, oiga lo que dijo Salomón. Y dice, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de sus promesas que expresó a Moisés, su siervo, ha faltado. Ninguna de las palabras que él le dijo a Moisés, su siervo, ninguna faltó. Todas esas promesas se cumplieron. Y cuando se cumplen en Dios todas esas promesas, eso es algo maravilloso y extraordinario. Porque nosotros a veces tomamos la Biblia como un mero libro que venimos a él cuando nosotros estamos apurados. No, cójalo día a día para que usted vea cómo se interesa. Tome 5 minutos, después 10, después 15 y después despeguese cuando usted pueda. Y comience a creer en cada una de las palabras que Dios le dio. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a faltar. Iglesia, ¿qué te falta? En la familia, ¿qué te falta? ¿Qué promesa falta por cumplir de parte de Dios para con tu vida? Créelo, aférrate a la palabra, porque Dios la va a cumplir. Cree esa palabra, no importa, mira que los hijos tal cosa, no importa, crea la palabra. Órale a Dios. Nosotros hemos tenido en la barca situaciones adversas y reveses, pero nos hemos dado cuenta que independientemente de lo que hemos tenido en la barca y de los reveses, cada una de las cosas que Dios nos ha permitido es para que nosotros crezcamos y no nos perdamos. Eso es así, como familia lo digo, como esposo lo digo, y sé que ella lo va a decir también. Algo que ha faltado, algo que no se ha cumplido, algo que hemos visto, hay un dilatado proceso en eso, es porque Dios no ha permitido aún que llegue tu tiempo. Porque lo que Dios no te da, sabe que tú lo tienes en un momento determinado y te vas a perder. Y Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en el mío. Engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. ¿Para qué? Para darle el pago conforme a sus obras. Entonces Dios te libera de darte un pago que no te convenga y te aguanta y te dice, todavía falta tiempo. Así que no te desesperes por lo que tú estás viendo. Si tú ves que la ola viene grande, dice, yo tengo un Dios más grande que va a hacer que ella se desvanezca antes de que llegue a mí. Porque yo creo a su promesa. Y si Él dijo que yo no me voy a morir ahogado, yo no me voy a morir ahogado. Él no me dijo a mí que yo me iba a morir ahogado y cuando me estaba ahogando me salvó. Entonces, yo lo creo. Yo sé que Él es así. Amén. Entonces, Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. En un momento determinado Dios tuvo que sacar a su pueblo a la gente, porque la gente no creyó a la promesa. Había muchos incrédulos, muchos molestosos allí. En el libro de Números 14:21, Dios tuvo que hablar fuerte, Dios tuvo que hacer la obra, Dios tuvo que hacer movimientos. Y cuando Dios quita algo del medio es porque sabe que son obstáculos que van a impedir que la obra avance. No estoy diciendo que vaya a pensar que usted vea a su hermano al lado, al frente o en cualquier lado con un obstáculo para que la obra avance. No, yo estoy diciendo que Dios en un momento determinado quitó cosas, quitó gente,
quitó gente que no creyó a la palabra, pero dijo algo y lo dijo de Caleb. En él hay un espíritu diferente, y de eso me he hablado aquí. Entonces vamos a tratar de buscar un espíritu diferente para que las promesas de Dios en nuestras vidas se cumplan, porque nosotros somos un pueblo que le creemos a Dios. No somos el pueblo que se quedó varado en el desierto 40 años y no pudo entrar a la promesa, a ese lugar extraordinario. Yo voy a cerrar. Todos sabemos las cosas que Dios hizo a través de Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siervo de Moisés. ¿Qué pasó con Josué? El Señor lo llamó y le dijo: mira, como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Todo lugar que pisare la planta de tu pie será nuestro. ¿Fueron promesas cumplidas o promesas incumplidas? Yo, Daniel Soto, creo que Dios va a cumplir su promesa. ¿Usted lo cree, iglesia? Entonces con esto vamos cerrando. Y dice Josué 21:45: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Hoy es el tiempo de que tú te abraces de tu promesa. Hoy es el tiempo de que tú hagas algo extraordinario, que tú comiences a creer en lo que Dios te ha dicho, y que todo lo que el enemigo ha traído a tu mente y a tu corazón, tú le digas: yo no creo ninguna de las falsas palabras que tú has dicho a mi mente y a mi corazón. Yo creo en las promesas que Dios ha dicho para